Saludos, estimado audiencia. Bienvenidos una vez más a su canal Agrotecnia. Quien les habla, su compañero y amigo José Ángel Amesti, para hablarles una vez más sobre aspectos relacionados a los pastos y forrajes. En esta oportunidad hablaremos sobre la planificación forrajera, teniendo en cuenta lo importante que es para poder manejar de manera eficiente esas pasturas que tenemos en nuestra superficie. Teniendo en cuenta de que los pastos son unas plantas que tienen la capacidad, y todos sabemos, tienen la capacidad de rebrotar una vez cortada por el animal, pero si no se maneja de manera eficiente, esos pastizales pueden desaparecer. ¿Por qué? Porque si no se realiza un ajuste o una planificación en esas pasturas, en cuanto a la carga animal, a la unidad de unidades animales que se encuentran en esa superficie, pudiéramos provocar una degradación de las mismas. ¿Por qué? Porque los pastos, luego que es cortado por el animal, tienen la capacidad, a través del ese remanente forrajero que queda allí en la superficie, a través del proceso de fotosíntesis, acumular reservas carbohidratadas en sus raíces. En todo ese periodo de descanso ellas comienzan a acumular esas reservas para ser utilizadas luego que sea cortada y a estimular el rebrote. Entonces imaginemos esto: si tenemos un sobrepastoreo o una sobrecarga de unidades animales en el potrero, cuando el animal consuma nuevamente ese rebrote, automáticamente la planta comienza a debilitarse y esa empieza a producir menos reservas, y esa acumulación de reservas va a ir disminuyendo progresivamente hasta que desaparezca de la superficie. Por eso es importante realizar esta planificación y realizar un manejo adecuado dentro de los potreros para poder proteger estas plantas que todos sabemos son el alimento más importante y económico que puedan existir en nuestra superficie, en nuestro ecosistema. Es por ello que hoy hablaremos sobre esto, y partiendo allí, aparte de las características fisiológicas de las cuales les estoy hablando, también de qué depende la calidad de los pastos que nosotros tenemos en nuestra superficie. En primer lugar, de la especie de pasto. ¿Por qué? Sencillamente, la mejor especie de pasto que usted pueda tener en la unidad de producción es la que se adapte a las condiciones edafoclimáticas de la finca, es decir, al clima y al suelo. Ese es el pasto que le conviene tener en su finca, porque es el que se adapta y puede dar los mejores rendimientos o unos rendimientos adecuados si el manejo es eficiente u óptimo. También tenemos la época del año en que se cosecha. Cuando hablamos de época del año en que se cosecha, todos sabemos que durante el año, sobre todo en Venezuela, existen dos periodos pronunciados, que son periodo lluvioso y periodo poco lluvioso. En ese periodo lluvioso es donde existen los mayores rendimientos de forraje, porque existe disponibilidad de agua. Y al tener esa disponibilidad de agua, el crecimiento se acelera un poco, el crecimiento, teniendo en cuenta que es un elemento fundamental para el cultivo, para los procesos metabólicos de la planta. También tenemos que tomar en cuenta las prácticas de manejo a la cual sometemos al pastizal. Ahí podemos hablar de las prácticas agronómicas como fertilización, control de plagas, control de arbences, entre otras, y también las prácticas de manejo zootécnicos, que es cómo vamos a manejar los animales en la superficie. Pero el manejo de esos animales va en función de proteger a la planta, es decir, al pasto, para que éste no se degrade y podamos tener una superficie sostenible con forraje a largo plazo. También debemos tomar en cuenta las características específicas de la planta, como cuáles, como se puede observar en la diapositiva: relación tallo-hoja, aceptación por el animal y la composición nutricional. Cuando hablamos de composición nutricional, podemos nombrar proteína cruda, cantidad de fibra. Entonces, partiendo de la composición química o de la composición nutricional de la planta, podemos observar, o en la siguiente diapositiva observamos la palabra materia seca. ¿Por qué nombrar la materia seca? Bueno, porque la planta está conformada por agua, y luego que extraemos esa agua queda la materia seca. En esa materia seca se encuentra contenido una gran cantidad de elementos nutricionales que pueden ser esenciales para el animal. Entonces, si nosotros vamos a realizar una planificación forrajera,
sería interesante o importante trabajar en función del rendimiento de materia seca que nosotros tenemos en la superficie. Es decir, partiendo del rendimiento de la cantidad de kilogramos de materia seca que nosotros podamos estimar en esa superficie forrajera, va a partir la cantidad de unidades animales que nosotros podamos tener allí en la unidad de producción. Pero ustedes se preguntarán, ajá, ¿cómo realizamos nosotros, cómo calculamos nosotros el rendimiento de materia seca? Bueno, aunque no se va a explicar de manera profunda en este material audiovisual, se puede decir, como pueden observar en la diapositiva, que para obtener ese rendimiento de materia seca, nosotros tenemos que hacer un muestreo dentro de la superficie forrajera. Es importante que ese muestreo lo realicemos por lo menos 2 veces al año, periodo lluvioso y periodo poco lluvioso, pero irle haciendo seguimiento porque esto puede variar. Pero ¿cómo calculamos ese rendimiento de materia seca? Como pueden observar, podemos elaborar una cuadrata de 1 metro cuadrado y esa se lanza en esa superficie 10 veces si es la superficie cuenta con 1 hectárea, para que sea una muestra representativa. Por ejemplo, un 0.1%. Es una muestra representativa y a partir de ese muestreo nosotros lanzamos las cuadratas, las 10 cuadratas, por darles un ejemplo, en la superficie, cortamos todo ese material que está allí, lo pesamos y a través de una fórmula podemos tomar en cuenta o calcular el rendimiento de materia verde. Luego tomamos una muestra de ese mismo material, una muestra compuesta de todos los marcos cortados, de toda la superficie que cortamos y llevamos por lo menos 500 gramos al laboratorio para que determinen que el porcentaje de materia seca. Al nosotros tener el porcentaje de materia seca y los resultados del rendimiento de materia verde, nosotros podemos estimar cuál es el rendimiento de materia seca de ese pastizal. Más adelante nosotros les explicaremos de una manera más detallada, pero quise hablarles sobre eso para que tuviesen una idea de cómo realizar los cálculos. No es algo sencillo, pero sí es algo que nosotros tenemos que hacer en campo. ¿A través de qué? A través de la planta, tomando ciertas muestras. También quise traerles, antes de entrar en los cálculos de la carga animal, quise hablar sobre la presión de pastoreo, porque considero que es un término importante cuando hablamos de esto de las cargas animales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de presión de pastoreo, valga la redundancia, es la presión que van a tener esos animales sobre el pasto cuando lo estén consumiendo. Por eso hablamos de ajustar la carga animal, porque no queremos que exista ni un subpastoreo y quede material forrajero que se pueda envejecer en el potrero, y que tampoco exista un sobrepastoreo que se pueda consumir ese rebrote y provocar un daño fisiológico a la planta y que ésta desaparezca en el tiempo. Pero también quise hablarles de esta presión de pastoreo porque nosotros tenemos en nuestras fincas grupos etarios. Es decir, tenemos becerros, tenemos vacas, tenemos novillos, tenemos mautes, dependiendo del sistema de producción que usted maneje. Y cada uno de ese grupo etario maneja una presión distinta. Cuando hablo de presión de pastoreo, es que una vaca de 400 kilos consume más forraje que un becerro. Por eso hablamos de la presión de pastoreo. Es decir, ejerce más presión una vaca porque ella consume más forraje. Por darles un ejemplo, un animal consume el 10% de su peso vivo. Una vaca de 400 kilos consume alrededor de 40 kilogramos de materia verde. Pero un becerro de 100 kilos aproximadamente consume 10 kilogramos nada más. Espero que se entienda a lo que me estoy refiriendo. Y es por eso que les traje esta tabla que ustedes están observando allí. Esta es una tabla que se utiliza como un factor de conversión. Cuando me refiero a un factor de conversión es que, a sabiendas de que cada animal consume cantidad de forraje distinta de acuerdo a su peso, se aplicó ese factor de conversión. Por darles un ejemplo, un animal o una vaca de 450 kilos equivale a una unidad animal. Vámonos al cuadro. Observen aquí en el cuadro como dice que un animal con peso aproximado de 150 kilos equivale a 0,25 o 0,30 unidades animales. ¿Qué quiere decir? Por darles un ejemplo, si yo, supongamos que sean los becerros. Si yo tengo 4 becerros, yo lo voy a multiplicar por un factor de conversión. Utilicemos el 0,25. Un factor de conversión
0,25. Es decir, 4 por 0,25 equivale a ¿cuánto? A una unidad animal. Es decir, lo que equivale a una vaca. Entonces, una vaca es una unidad animal y 4 becerros es una unidad animal. Espero que se esté entendiendo. Luego aquí tenemos animales, como pueden observar aquí, lo estoy subrayando, animales entre 150 y 250 kilos. Bueno, supongamos que sean mautes. Los mautes tienen un factor de conversión de 0,50. Es decir, que si yo tuviese dos mautes, serían 2 por 0,50 equivale a una unidad animal. Entonces así sucesivamente, los novillos equivalen al factor de conversión a 0,75, una vaca a 1, un toro a 1,25 y así dependiendo también el peso que tengan los animales. ¿Por qué se realiza este factor de conversión? Porque cuando hablamos de carga animal no podemos realizarla en función de número de animales, por esa presión que ejercen ellos, que les estaba comentando, presión de pastoreo. Tenemos que hablar de unidades animales. Yo no puedo comparar o decir que tengo 4 animales cuando tengo 3 becerros. No puedo hablar con eso porque ellos van a ejercer menos presión de pastoreo. 3 becerros serían 0,75 unidades animales. Entonces, partiendo de esto que les acabo de comentar, de los factores de conversión, trabajando con las unidades animales, podemos comenzar a explicar un poco los ejercicios que tienen que ver sobre la carga animal y la capacidad de sustentación. Antes de comenzar con esos ejercicios, hablemos o nombraremos aquí algunos aspectos que son importantes que consideremos en la planificación forrajera. En primer lugar, la superficie destinada al pastoreo. Tenemos que saber qué cantidad de hectáreas vamos a tener disponible para el pastoreo. Rendimiento del pasto, lo he nombrado desde que comenzamos. Es importante conocer el rendimiento de materia verde o seca del pasto. Cobertura del pastizal. Importante saberlo. ¿Por qué? Porque no todo es pasto en una superficie. Generalmente pueden existir degradación de algunas áreas donde existe menos disponibilidad o espacios donde la maleza ganó la batalla y existe mayor cantidad de maleza o arbences que pastizales. Tenemos también días de descanso y pastoreo, que son importantes, sistemas de pastoreo, sistemas de producción, carga animal, importante y la vamos a desarrollar ahorita, la oferta, el número de potreros, cantidad de módulos, de eso también hablaremos en otros materiales audiovisuales, pero que son importantes considerarlos para la planificación forrajera. Entonces sí, comencemos ahora con estos ejercicios prácticos con los cuales nosotros podemos calcular la carga animal. Empecemos primero teniendo en cuenta la oferta. Como les dije en las láminas anteriores, la oferta se estima en función de la materia seca que un animal consume el 3% de su peso vivo en cuanto a materia seca. Quiere decir que un animal de 100 kilos consume 3 kilogramos de materia seca. Entonces veamos el ejemplo aquí. Dice, un animal de 400 kilos, ¿su consumo será de cuánto? Bueno, vamos a discriminarlo primero. Sí, para 100 kilos necesitan 3 kilogramos de materia seca. Ok. Entonces esos 3 kilos los multiplico por 4 teniendo en cuenta que es un animal de 400 kilos y me da 12 kilogramos de materia seca por unidad animal al día. ¿Qué quiere decir eso? Que un animal de 400 kilogramos puede consumir 12 kilogramos de materia seca por unidad al día, tomando en consideración que consume el 3% de su peso vivo. Ok, pero ¿qué pasa? Nosotros también queremos saber no cuánto consumes, no solamente cuánto consume en un día, sino también cuánto puede consumir ese animal al año. Bueno, multiplicamos esos 12 kilogramos de materia seca por unidad al día, como lo podemos observar aquí, lo multiplicamos por los 365 días del año y nos va a dar un valor de 4.380 kilogramos de materia seca por unidad animal al año. Entonces, miren, un animal de 400 kilogramos consume aproximadamente 4.380 kilogramos de materia seca por unidad animal al año. Ok, ya tenemos la oferta. ¿Cuánto hay que ofertarle de materia seca a un animal en función del 3% de su peso vivo? Ah, ok. Pero ¿existe el rendimiento necesario para cubrir esa oferta que está allí? ¿Tenemos el suficiente pastizal, el suficiente rendimiento de materia seca en nuestra superficie? Bueno, ahora
tenemos que tomar en cuenta el rendimiento de materia seca del pasto. Para un ejercicio práctico, tomamos en cuenta la braquiaria humidícula, unos muestreos que realizamos hace poco tiempo y nos dio un rendimiento de 1.236 kilogramos de materia seca por hectárea. Por supuesto que este rendimiento es demasiado bajo, pero fue el que se obtuvo en esa superficie. Entonces, consideremos que ese pastizal se le dan 35 días de descanso. Miren lo importante que es tomar en cuenta los días de descanso. ¿Por qué les comento esto? Porque a partir de los días de descanso, nosotros también vamos a tomar en cuenta en qué momentos de cosecha durante el año tendrán esas áreas de pastoreo. ¿A qué me refiero? El rendimiento de materia seca puede variar durante el año. Primero, puede disminuir si hay degradación de pasto o puede aumentar, pero puede ser de muy mala calidad si el pasto envejece en el potrero. Entonces eso puede variar. Por eso yo les indicaba a ustedes que es importante ir haciendo un muestreo por lo menos 2 veces al año para hacerle un seguimiento. Entonces, ¿a qué me refiero con momentos de cosecha? En que si ese pasto va a tener 35 días de descanso, van a haber intervalos de tiempo en que el animal va a entrar a comer pues, en esas áreas. Él no va a estar consumiendo todos los días en un mismo espacio. Entonces, él va a entrar, en caso tal de que exista, no importa las dimensiones, de que existan unas áreas forrajeras, él va a entrar en algún momento específico en esas áreas. Y es por eso que se dividen los 300, como pueden observar aquí, los 365 días del año entre 35 días de descanso. Y eso nos va a dar un valor de 10 veces al año. Es decir, 10 veces o 10 cortes o 10 momentos de cosecha tendrán esos animales en esas áreas forrajeras. Entonces, tenemos que determinar ese rendimiento en función de esos momentos de cosecha que tendrán esos animales en esas áreas forrajeras. Entonces, miren cómo multiplicamos aquí el rendimiento 1.236 kilogramos de materia seca por hectárea por esos 10 momentos de cosecha y nos da 12.360 kilogramos de materia seca por hectárea al año. Luego que nosotros tenemos y calculamos ese rendimiento de materia seca por hectárea al año, nosotros tenemos que considerar las pérdidas. Son unas pérdidas que siempre se dan en los espacios forrajeros por pisoteo, pérdidas también por las áreas donde caen las bostas de los animales que no consumen en esas áreas. Entonces tenemos que considerarlas como pérdidas. Se pueden trabajar con unas pérdidas del 20% o pérdidas del 25%. Para este ejercicio se trabajaron con un 25% de pérdida. Quiere decir que ese rendimiento de 12.360 lo multiplicamos por 25% y nos va a dar 3.090, como pueden observar aquí, kilogramos de materia seca por hectárea. Y ese valor de 3.090 nosotros se los vamos a restar al rendimiento, es decir, 12.360 kilogramos de materia seca, como pueden observarlo allí, menos 3.090 nos va a dar 9.270 kilogramos de materia seca por hectárea año. Nos estamos acercando más a la realidad, porque siempre, como les acabo de comentar, existen pérdidas dentro de esta superficie forrajera. Continuemos entonces, ya tenemos el rendimiento y también tenemos la oferta. Ya podemos comenzar a realizar los cálculos de la carga animal. Entonces, observen aquí que hablamos de carga animal y donde pueden ver el cuadro verde, como observan allí, hablamos de carga. Existen distintos tipos de carga, puede ser así, o maneras de calcularla, y que tenemos la carga animal potencial, tenemos la carga animal real y tenemos la carga animal actual. Cuando hablamos de carga animal potencial, es donde nosotros estimamos que todo se realice de manera óptima o adecuada. Por eso se habla de carga animal potencial. Donde se asumen las pérdidas, es correcto, pero de repente no se toman otros aspectos como la cobertura del pasto que tenga la finca. Entonces, yo diría que esta carga animal potencial se puede utilizar para tomar en cuenta, por ejemplo, aspectos para reflejarla en lo que son proyectos de factibilidad, por darles un ejemplo. ¿Por qué? Porque allí nosotros vamos a proyectar cuál sería la carga animal si nosotros realizamos todo el manejo del pasto de manera adecuada, es decir, los mejores rendimientos,
todo la oferta que estamos suministrando, es decir, datos óptimos de ese pastizal. Entonces miren cómo para calcular la carga animal potencial dividimos el rendimiento del pasto, que nos dio 9.270 kilogramos de materia seca por hectárea año, entre 4.300 kilogramos de materia seca por hectárea año. Y nos da un valor de 2.11 unidades de unidades animales por hectárea, perdón. Entonces, miren, 2.11 unidades animales por hectárea. Ya de esta manera nosotros sabemos que por cada hectárea nosotros tendremos 2.11 unidades animales. Por supuesto, si yo tengo 100 hectáreas, multiplicaría eso por 100 hectáreas. Ah, ok. Pero yo necesito tener la carga animal real. Yo necesito asumir otro dato importante dentro de la finca, y ese dato es la cobertura del pasto. Cuando me refiero a la cobertura del pasto, y creo que lo mencioné anteriormente, hago referencia a que no todo en la superficie es pasto. Pueden haber áreas con mayor cantidad de maleza, o pueden haber áreas también con áreas despobladas, donde existan menos disponibilidad de esas pasturas. Entonces, para ejemplo práctico de esta presentación, colocamos que en una superficie de 100 hectáreas, tomamos en cuenta que la superficie que hay cultivada de pasto es de 100 hectáreas, solamente existe un 60% de cobertura. Es decir, que un 40% está despoblado, o tiene mucha maleza, o tiene poca disponibilidad de pasto. Entonces, ahí vamos a realizar el cálculo del rendimiento real. ¿Y qué hacemos? Entonces, como tenemos un 40% donde hay deficiencia del pastizal, nosotros se lo restamos al rendimiento que ya tenemos, y como pueden observar allí, realizamos los cálculos y 9.270 kilogramos de materia seca por hectárea año, le restamos 3.708 kilogramos de materia seca por hectárea, que equivale a ese 40% que no se encuentra poblado con pastizal, y nos da un rendimiento real de 5.562 kilogramos de materia seca por hectárea año. Es decir, ya esto es un rendimiento real. Y por lo tanto, como ya asumí la cobertura, ahora sí vamos a estar hablando de la carga animal real, que es importante para tomarla en cuenta con el manejo de los pastos en esa finca. Entonces, miren, la carga animal real, dividimos el rendimiento real, 5.562 kilogramos por hectárea año, entre la oferta, 4.380, y nos da 1.11 unidades animales por hectárea. Observe cómo bajaron la cantidad de unidades animales, porque estamos reflejando la cobertura del pasto. Y como la cobertura no es muy buena, no es muy eficiente, la carga animal disminuyó. Imagínense que yo no tome en cuenta la cobertura y trabajen con las 2.11 unidades animales. Voy a crearle un daño al pasto, y por eso hablamos de planificación forrajera. Voy a crearle un daño al pasto porque voy a tener más animales y menos rendimiento de pasto, menos forraje disponible para ello. Entonces, también podemos hablar de la carga animal actual. Hablamos de la potencial, hablamos de la real, y ahora hablemos de la carga animal actual. Cuando hablamos de la carga animal actual, podemos decir que también sería una especie de carga animal instantánea. ¿A qué me refiero con eso? El número de animales que se encuentran en la finca en el momento que nosotros estamos. Por ejemplo, miren cómo están allí, y aquí se pone de manifiesto lo que yo les comentaba, al momento de mostrarle el cuadro que le decía que era los factores de conversión. Miren aquí, 25 vacas, una vaca equivale a una unidad animal, 25 por 1 son 25 unidades animales. Un toro, el factor de conversión es 1.5, son 1.5 unidades animales. 25 mautes, el factor de conversión es 0.50, serían 12.5 unidades animales. 15 novillos son 0.75, el factor de conversión serían 11.25. Entonces, sumamos todo eso y nos da 50.25 unidades animales, la que tenemos allí en la finca. Bueno, pues entonces estimemos cuál es la carga animal instantánea, pues. ¿Cuál es la carga animal que tiene el productor en ese momento?
Entonces, miren, hacemos una simple regla de 3. 50.25 unidades animales que tiene la finca en 100 hectáreas. Ok, entonces en una hectárea, ¿cuántas unidades animales tendrá? Y nos dicen que son 0.5025 unidades animales. Tomando en cuenta, estimada audiencia, tomando en cuenta de que la carga animal real, de la cual hablamos en la diapositiva anterior, que era de 1.11 unidades animales, y si esto fuese, no fuese hipotético, por darles un ejemplo, miren aquí nos dio 0.5025, nosotros pudiéramos recomendar al productor que puede aumentar la unidad, la carga animal en su finca. ¿Por qué? Porque es de 1.11 y él apenas tiene 0.5025. Es decir, todavía existe suficiente rendimiento, suficiente forraje para poder incluir más animales. Y para muestra un botón, miren aquí la capacidad de sustentación. La capacidad de sustentación es multiplicar la carga animal por la cantidad de hectáreas que se tienen. Entonces, mire, aquí se dice que 1.11 por 100 son 111 unidades animales. Mírenlo aquí, que puede tener la finca. Y mire cuánto tiene el productor, 50.25. Es decir, todavía entran allí unos 60, aproximadamente unas 60 unidades animales más. Entonces, miren lo importante que es realizar eso. En este caso, el productor tiene menos unidades animales, menos carga. Ah, ok, pero también puede ocurrir el caso que de repente aquí tuviese 180 y solamente pudiese tener 111, tendría que descargarse y buscar una alternativa, alguna alternativa para poder disminuir esa carga dentro de la unidad de producción. Entonces miren lo importante que es realizar este tipo de cálculos para poder ajustar la carga en función de no destruir y no degradar los pastizales que tenemos en nuestra finca. Entonces, estimados agrolectores, de verdad que este tipo de información consideramos que es de gran importancia. Esperamos que sea de gran valor para ustedes y que se puedan poner en práctica y que levanten esa curiosidad y empezar a investigar sobre estos aspectos que son importantes y ponerlo en prácticas en su finca. Recuerden que cada ecosistema es distinto, cada ecosistema agropecuario es distinto, tenemos distintas especies de pasto y también se pueden aplicar distintos manejos. Esto no es una camisa de fuerza, por eso les indico que estas son algunas de las maneras en las cuales ustedes pueden estimar la carga animal y la capacidad de sustentación en su finca. Hasta una próxima oportunidad y que tengan una excelente semana.